Australia no es lo que te venden en las redes sociales. Australia es un sitio en que el programa de marketing que tienen, ¿verdad?, para mostrarlo como un sitio idílico, genial, espectacular, se está resquebrajando y está provocando no solamente que la gente se sienta atrapada en un sitio donde no hay la posibilidad de crecer, pero es que inclusive los australianos y varios residentes permanentes están abandonando Australia porque se ha transformado a lo largo de los años en un sitio que ha disminuido enormemente en su calidad de vida, y son por causas meramente internas que te voy a explicar a continuación. Hay algo bien perjudicial que tiene Australia, y es esa peligrosa mentalidad de she'll be alright. Y tú le preguntas al australiano promedio, él confía demasiado en la clase política, confía demasiado en las instituciones, confía tanto que confía ciegamente y piensa que quienes están en el poder tienen las mejores intenciones para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, y no como es la naturaleza humana, que quien tiene poder por lo general va a velar por sus propios intereses antes de preocuparse de los intereses de aquellos que dice representar. La clase política de este país es completamente decepcionante, y eso es algo que obviamente cuando tú llegas como estudiante, cuando llegas como residente permanente, no piensas mucho porque no estás involucrado políticamente, porque lo que tú estás pendiente es de hacer tus estudios, de seguir adelante con tu residencia permanente para eventualmente ser ciudadano, y no estás pensando en las políticas porque no puedes intervenir, no puedes votar, no te puedes involucrar. Pero una vez tú te estás al tanto y ves cómo funciona, te das cuenta que hay una gran cantidad de gente incapaz que toma unas decisiones que no tienen el menor sentido del mundo, y la gente, por su forma de pensar de she'll be alright, los deja pasar, los dejan ser, los dejan hacer, votan por la misma gente, y pareciese que no tienen la capacidad de ver de manera crítica las cosas que hacen, los desastres que provocan y las decisiones completamente terribles que toman, que afectan calidad de vida, costo de vida y de cómo Australia se maneje internamente. Eso es algo que por lo general uno ve como, es algo chévere. Uno se acuerda de Cocodrilo Dundee, esa personalidad relajada, tranquila. Pero esa personalidad relajada, tranquila, lleva al extremo a esta situación en la cual la gente elige gente que, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué eliges a estas personas? Por otra parte, exportamos nuestra riqueza y nos quedamos sin energía barata para nosotros progresar como un gran país. Esto es algo inverosímil, pero Australia exporta carbón, exporta mineral de hierro, exporta gas, exporta todas las materias primas que te puedas imaginar, y obviamente la industria minera es increíble. Muchísima gente se viene para acá a trabajar estos empleos FIFO o FIFO, que es Fly In, Fly Out. Tienes unos sueldos increíbles. He escuchado de gente que se gana en una semana como $4,000. Hay otros que se ganan como $3,000 y se ganan ese platero manejando un camión o simplemente limpiando los baños de la mina. Trabajos muy sencillos, y eso está perfecto porque es una industria que exporta, que produce, que genera mucho dinero. Pero ese dinero, esa riqueza interna que tenemos, no la aprovechamos porque nosotros estamos dejando de lado el consumo de gas para generar electricidad. Estamos dejando de lado el consumo de carbón para generar electricidad, porque el gobierno se metió entre ceja y ceja que lo que hay que perseguir es el net zero, y para perseguir el net zero, obviamente todos los combustibles fósiles se tienen que, palo por ese pescuezo, hay que eliminarlos, hay que transicionar a energías renovables, y eso ha generado un incremento en el costo de lo que es la producción de electricidad, que impacta la vida de todos nosotros los australianos, y obviamente impacta el costo de vida de vivir en este país. El epítome de esta situación llegó de la mano con la reciente explosión de la guerra en Irán en las pasadas semanas. Fue, digámoslo así, un instante para mostrar la ineptitud gubernamental,
porque Australia dejó de tener reservas suficientes para casos de emergencia. No teníamos reservas suficientes. Según organismos internacionales, los países deberían tener por lo menos 90 días de combustible en caso de una emergencia. Australia son 34 días para diésel, para gasolina para los vehículos o para combustible de avión. Y eso llevó a que la gente obviamente se desesperase, comprase de manera nerviosa, el precio se fuese por las nubes, que las reservas de combustible estuviesen a 14 días de acabarse, porque ciertos buques cancelaron sus viajes, y toda una historia que fue un instante, es cierto, pero muestra de nuevo y la concatenación con el She'll Be Alright mentality, en que Australia no estaba preparada para esta emergencia, y que si las cosas hubiesen ido para peor, a lo mejor la situación hubiese llegado a tipo Mad Max, que incluso la gente en ciertas ciudades comenzó a robarle combustible a los carros y a los camiones de la gente que paraba en la calle. Una vaina tercermundista que yo jamás había visto que pasase en Australia. A ese punto hemos llegado por exportar nuestra riqueza interna desde el punto de vista de energía, carbón y gas, y no usarla internamente para tener mejores precios de electricidad por ser más económica y para ser más competitivos. Son cosas que no te cuentan. Yo te apuesto que tú no sabías esta vaina. El multiculturalismo, esa palabra hermosa, ¿genera diversidad o pérdida de identidad? Yo cuando llegué aquí en el 2012, yo veía el multiculturalismo como simplemente el camino para que me dejaran a mí y a otros tantos parecidos a mí venir a este país y dar nuestro granito de arena para que creciese. Cuando hablamos de multiculturalismo, yo lo entendí en su momento como dejar entrar a cualquier persona que no sea blanca y que simplemente viva en este país, viva en paz, viva en armonía, mantenga sus rasgos culturales mientras hace su camino al andar. El detalle es que yo era muy ignorante y yo no entendía que no todas las culturas son similares entre sí y no todas las culturas ven a la vida como la puede ver uno y mantienen los mismos valores que puede tener uno con respecto a la libertad, a la independencia, a la democracia, a los valores occidentales que yo pensaba que eran obvios, pero la vida me ha enseñado que no lo son tanto. El multiculturalismo ha abierto la puerta a que haya guetos en las ciudades acá en Australia, en los cuales tú entras y es como que no estuvieses acá. ¿Qué es Australia? ¿Cuál es la identidad de este país? Por mi experiencia, por más que mi país sea un sitio tercermundista como lo es Venezuela, la persona que llegase de otro país se asimilaba, aprendía el idioma y transformaba su comida al paladar del venezolano, haciendo una amalgamación de cultura y de sabores que terminaba siendo una versión de su idiosincrasia a la venezolana. Aquí no hay nada que haga a las personas asimilarse, porque el Estado les da traducciones inclusive para sacarse las documentaciones correspondientes para cualquier papeleo gubernamental que sea necesario. Hay gente que nunca aprende a hablar inglés. Obviamente no les va a ser fácil para hacerse nacionales, para hacerse ciudadanos, pero hay gente que está con residencia permanente prácticamente por toda su vida y no se asimilan, no aprenden de la idiosincrasia del australiano, no aprenden de su historia, hay muchos que ni siquiera comparten los mismos valores. Tú los ves como una clase aparte y que no tratan y no comparten y que simplemente son ellos y nosotros. Y eso yo considero que es algo que para el bienestar de una sociedad no la hace avanzar, porque en lo que tú tienes grupos completamente separados, yendo por destinos distintos y no unidos, hace que tú provoques eventualmente rencillas dentro de la sociedad y conflictos. Las sociedades que avanzan son las sociedades que están empujando hacia un mismo fin, pero cuando cada facción está empujando para sitios diferentes, eso puede generar problemas, incertidumbre, conflicto sociocultural. Ya ha pasado antes y hoy en día está más palpable que nunca.
Y son cosas que tú no vas a ver en las redes, ni nadie te lo va a mencionar, porque eso no está bien visto. Eso rompería el molde publicitario que Australia tiene. Por otro lado, el welfare state hace que todo sea más caro. Una de las cosas que me trajeron a Australia fue saber que la medicina de ir a un hospital, de una emergencia, de una operación, estaba salvaguardado por el welfare state, por el Medicare. Cuando vemos en el grosso modo de las cosas, en dónde se va el dinero, tú dices, coño, yo no sabía, yo no intuía que la situación era tan terrible como lo que estoy viendo en este instante. Esto es lo que un año en Australia, cómo se distribuyen los impuestos. Australia recoge por impuestos 733 billones. Gasta 778 billones, o sea, tiene un déficit anual de 45 billones de dólares. Significando esto en números sencillos, porque números tan grandes se nos hace difícil de entender. En Australia, por cada 100 dólares que se gana el gobierno por el cobro de los impuestos, gana 106. Eso es como que tú vivas en una casa y la casa gasta más de lo que gana. Y lejos del Estado amarrarse el pantalón, recortar gastos y tener ciertas sindéresis en la mente para ir hacia adelante, ¿verdad? Con todo esto que se refiere a los impuestos y al welfare state. No. Vamos a seguir buscando maneras de quitar a través de los impuestos a la gente que es productiva. Aquí el welfare state, para que se mantenga de la manera que se tiene, que lo quieren mantener, pagas una cantidad enorme de impuestos que yo asumía, pero no entendía hasta que ves en qué se te va la plata y en qué cosas el país gasta el dinero que nos quitan a través de los impuestos. Porque atrévete a no pagar, atrévete, para que veas lo que te va a suceder. Son cosas para considerar, son cosas para ponerse a pensar y entender. Esos incentivos pueden provocar distorsiones y corrupción. Te hace pensar, coño, es mejor tener menos welfare state que estar desangrándose monetariamente y que eso aupe el gasto público y por ende el impacto en el costo de la vida de todos los ciudadanos. Y de la mano de que el welfare state nos está matando, tienes otra cosa, que un contrasentido que es difícil de comprender. Y es que este es un país gigante. En territorio continental es equiparable a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero las casas, a pesar de que este es un sitio gigante y súper extenso, son imposibles de pagar. El detalle es que hay una gran cantidad de red tape, de burocracia y de impuestos a pagar, que se hizo un estudio y un 50% del costo de las nuevas casas es costos gubernamentales. Eso ya te está aumentando el precio de la vivienda, que está, por decir un número, $1 millón, debería costar 500,000. Pero cuesta $1 millón porque tienes que pagar todos esos impuestos para la construcción. En una segunda parte tienes, y esto me da una gran arrechera, el código de construcción dependiendo del council donde tú quieras vivir. Aquí no es como en los Estados Unidos, o no es como inclusive como en Londres, que la gente puede vivir en un barco en las orillas de los ríos, como ocurre en Reino Unido o como ocurre en Holanda. Tú aquí o vives rentado o compras una casa. Si tú quieres vivir en una lancha, no puedes. Aquí tú no puedes pernoctar por ley más de 2 días seguidos en un bote. No te dejan. Te llega la policía acuática y va preso. Si tú tienes una casa rodante, el council no te deja estacionar en los estacionamientos públicos con tu casa rodante. Si se dan cuenta, multado. No puedes vivir en casas rodantes. Mucha gente dice, no, es que si Australia permitiese más flexibilidad con lo que se corresponde a soluciones habitacionales, eso haría que el precio de los inmuebles se cayese. Muchos dicen derrumbase. Y es que es a lo que digo, las casas se ha transformado en un instrumento especulativo, en la cual, como aquí no hay ningún tipo de producción de nada, porque aquí ¿qué se produce? ¿Y aquí qué se exporta? Bueno, Australia, como dije en un principio, exporta bienes de la tierra, mineral de hierro, gas, carbón, importa estudiantes, porque la cuestión educativa en Australia es súper lucrativa, trayendo estudiantes de la India, de China, de cualquier parte del mundo para estudiar. Eso obviamente incide en que estás trayendo gente, esa gente tiene que vivir en algún lado, esa gente va a rentar. Al rentar a esa gente y ocupar un espacio,
significa que los precios siempre van para arriba. Es una cosa concatenada y nos vendemos casas entre nosotros mismos. Entonces, tener una casa solamente beneficia a una persona, al dueño de esa casa. Porque esa casa no genera empleo, esa casa no genera valor agregado, esa casa simplemente sube de precio porque es un valor especulativo, porque el mercado está con los incentivos para que las casas siempre estén subiendo de precio, dándole los mayores beneficios de impuestos a quienes son dueños de casa, no de que en mi casa personal, porque esa es otra. Aquí tú tienes una casa tuya y tú no tienes ningún tipo de deducción de impuestos. Aquí tú puedes deducir impuestos cuando la casa es de inversión. Si no vives en ella, le estás alquilando. Todo está hecho desde el alto gobierno para obtener precios altísimos de las viviendas. Por ejemplo, un botón, y con esto yo quiero terminar. El año pasado el gobierno se le ocurrió la brillante idea de disminuir la cantidad de depósito que la gente tenía que tener para poderse meter en el mercado inmobiliario, bajándolo a 5% del depósito. Usualmente, en un país normal, tú tienes que tener un 20 y un 30% del depósito de una casa para poderla comprar. Pero como claro, las casas cuestan $1 millón o $1.200.000 o hasta más, la gente que vota pegó el grito en el cielo: mira que no me alcanza para el depósito, que cómo hago, que yo quiero y no sé qué. El gobierno, en vez de ser padre y en vez de ser consecuente y ser lógico y tomar una decisión que baje los precios por el cambio de incentivos, esto no es obligar a bajar precios como un socialista, como un Chávez, no. Tú modificas los incentivos y los precios van a bajar. El gobierno decidió: ¿sabes qué? Te voy a ayudar, pero lo que voy a bajar es el nivel de depósito que tienes que tener para meterte en el mercado inmobiliario. Y al multiplicar entonces a la gente con posibilidad de meterse en el mercado, al haber más gente interesada, al haber la mayor demanda con la misma oferta, ¿qué pasó con los precios? Subieron. En sitios subió 100, 200, 180, 300, $400.000 subieron el costo de las casas solamente por haber bajado a 5% de depósito para tú poderte meter en el mercado inmobiliario. ¿Y qué pasó con la gente? Muchos se quedan por fuera porque a pesar de que pueden ofertar, el precio sube y tú tienes un límite en lo cual tú puedes gastar y los precios siguen subiendo de manera desenfrenada. Entonces tienes un país con una gran extensión territorial en la cual las casas son gigantescamente caras. Y eso sin tomar en consideración la infraestructura. Porque sí se están haciendo casas, lentamente, pero se están haciendo. Pero donde se están haciendo casas son unidades multifamiliares, son edificios, y edificios altísimos. Pero las vías de comunicación o las vías de transporte público adyacentes a esos nuevos edificios son las mismas. Eso no ha variado. Las colas se multiplican. Ahora hay cola a cualquier hora. ¿Por qué? Porque ahora tienes más gente mudándose a estos edificios, pero las vías de comunicación son las mismas. Esta es la situación de un país que should be alright. Al que le caiga la chupa, como esté soplando el viento, nos imaginaremos que iremos. No es un país que simplemente se ha transformado en la última de lo que yo he experimentado. Yo no sé desde hace cuánto tiempo esto viene sucediendo, pero desde que yo estoy acá, lo que yo veo es que las decisiones políticas económicas se toman como pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia como por ejemplo el 5% de depósito para comprar una casa. Lo cual ha conllevado a que esos pañitos de agua tibia ya estén haciendo agua y el barco esté en una situación crítica y no pareciese que fuese a mejorar nunca. Mientras tanto sigue entrando mucha gente metiéndole presión a la parte inmobiliaria, de rentas, de costos de vivienda, metiéndole presión a la infraestructura. No hay productividad, suben los precios de la electricidad, del gas, etcétera, etcétera. Y es como que, bueno, ¿y hasta cuándo? Y así son las cosas. Estas son las vainas que provocan, que hacen que muchos australianos y muchos residentes estén decidiendo irse. Porque pensar en una vivienda para mucha gente, pensar en un futuro, ¿lo lograré? ¿Me alcanzará? ¿Llegaré? ¿Vale la pena? Esto es Australia. ¿Qué es esto? Todas estas son cosas que puedes averiguar en la prensa. Nada de lo que te he dicho aquí es mentira. Todo esto está ocurriendo.
Esa es la Australia del 2026. Esto es lo que hay. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Te mando un abrazo fuertísimo. Déjame abajo en los comentarios si alguna de estas cosas te ha tocado a ti, bien sea que vivas acá en Australia o que vivas en Canadá, que vivas en Reino Unido, que vivas en los Estados Unidos, porque me encantaría leer tus experiencias también. Te mando un gran abrazo y como siempre, ¡sayonara!